Bien, hermanos, estamos de regreso en tu programa Amando a tu Iglesia. Estamos en un tema muy interesante que es el salto de fe. Me quedé en un punto bien interesante y estoy seguro que te quedaste, que no querías que nos fuéramos al corte, porque este es un tema bien interesante, es algo bien esperanzador, saber que nosotros podemos obtener cualquier cosa de Dios. Obviamente, muchas veces no estamos preparados para eso, quizás no estamos preparados. ¿Por qué? Porque nuestra confianza en Dios todavía no es plena. ¿Qué pasa? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo de la desconfianza que tenemos al Señor. Imagínate que tus hijos, vamos a poner que tienes hijos, no sé, 20 y tantos años, viven contigo aún y salen de casa y no llegan y son las 2 de la mañana y no llegan. Deberían haber llegado a la 1 y son las 2:30 y le llamas al celular y no contesta. Bueno, ¿qué pasa? Lo más natural, pero es natural esto, es que te empiezan a comer los nervios. Te empiezan a comer los nervios. Pero yo te pregunto, y yo me pregunto a mí mismo, porque también lo he vivido, ¿dónde está nuestra fe de poner en custodia de nuestro Señor a nuestros hijos? ¿Dónde está nuestra fe? ¿Por qué nos alborotamos? Te voy a recordar aquel pasaje en el cual estaba Jesús con sus discípulos en una barca. Cristo se durmió y empezó una tormenta y empezó a moverse. Y pues Jesús, el que tiene poder, dormido, y pues todo parecía que pues iban a naufragar. Bueno, entonces pues todos alterados despiertan a Jesucristo y a Jesús. Y Jesús les dice, pues, o sea, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué es tan poca su fe? Es decir, muchas veces hablamos de que tenemos fe, de que confiamos en el Señor, pero no confiamos en que nos haga un favor. Si el Señor nos lo dijo, pidan y se les concederá. Y dirás tú, bueno, pero yo conozco de tal persona, o mi propia experiencia, en la cual tenía un enfermo, yo pedí al Señor, pero al final de cuentas murió. Bueno, aquí hay algo muy importante, porque muchas veces nos descontrolamos ante este tipo de cosas, pero decimos, bueno, es que el Señor no siempre concede. Pero bien, sí, el Señor muchas veces deja que pasen cosas malas a pesar de que le pedimos, pero hay corazones que se han sublimado al Señor, hay corazones que se han arriesgado al Señor, hay corazones que se han arriesgado a recibir esas gracias que están más arriba, que las van a alcanzar, cualquiera de la humanidad lo puede alcanzar, queriendo buscarlas, en las cuales hay esa gracia de fe que puede lograr que el Señor cambie esa situación. Ahora, me podrás decir, ¿pero qué pasó en mi situación? Bueno, quizá tu corazón todavía no tenía la confianza que deberíamos de tener. Peor aún, es que muchas veces nosotros jamás nos acercamos a la oración, por decirlo así, y llega el momento de la tribulación, y entonces sí, nos acercamos al Señor. Bueno, te estás acercando al Señor porque tu afán es de alabarlo y bendecirlo, de cambiar verdadera tu vida, o es porque solamente quieres un favor de Él. Entonces es evidente que muchas veces nuestro corazón no está preparado. ¿Cuántas veces hemos estado a prueba
en las cosas del Señor y no nos atrevemos porque no confiamos en el Señor. Te voy a poner un ejemplo, un testimonio personal de salto de fe. Creo que yo pienso que fue a raíz de ahí cuando yo empecé a dar esos saltos de fe en el Señor, de arriesgarlo todo, confiando, porque me dijo, llegué a un momento en el que yo dije, no puedo seguir así, no puedo seguir teniendo miedo, tengo que confiar en el Señor, o creo en el Señor o en quién confío, en nadie, no hay nadie fuera del Señor para confiar, y me arriesgué a dar ese salto de fe. Te voy a poner mi testimonio. Cuando yo me iba a casar, yo ganaba muy poco, mi sueldo era muy poco, y pues yo creo que pues apenas iba a alcanzar pues para poder vivir yo y mi esposa, ¿no? Y uno de mis temores era que si tenía un hijo, pues imagínense tantos gastos, hospitales, enfermedades y esto. Mi temor era que yo no iba a poder cubrir con lo que yo ganaba las necesidades de un bebé, las enfermedades, y es muy costoso todo eso. Y yo tenía un dilema. Sí, yo me iba a presentar ante el altar a casarme, a recibir la gracia de Dios para vivir el matrimonio, pero decía yo, seré tan hipócrita para ir ante el altar a casarme, pero tener que usar algún método anticonceptivo por mi temor. O sea, voy a ser tan hipócrita de presentarme enfrente del altar a recibir un sacramento de amor, pensando en mi cabeza que tengo que usar un método anticonceptivo por miedo. Ahí fue en la que yo tomé una decisión y yo le dije al Señor, Señor, tú sabes que uno de mis temores es no poder mantener a mis hijos. Digo, no tenía hijos, pero bueno, los que pudieran venir. Señor, yo no tengo con qué mantener. Mas sin embargo, yo me atrevo a casarme y a recibir los hijos que me mandes. No importa mi situación, yo voy a confiar en que tú proveerás. Hacer un salto de fe. Y hasta la fecha yo conozco muchas personas que dicen, no, pues me preguntan, ¿cuántos hijos tengo? Yo tengo 4 hijos. Y me preguntan, 4, y ya, ¿verdad? No conciben que yo tenga 4 hijos. Muchas personas he escuchado, tengo 2 hijos y ya me operé, porque la vida está dificilísima. Bueno, ¿y dónde está la fe en el Señor? Yo no estoy diciendo que tengas fe en tus capacidades, como trabajador, digamos, o como empresario, lo que sea. Ahí es donde radica la fe. En romper ese miedo, en brincarte. Ese es el salto de fe. La fe, hermano, la fe, te la voy a poner así con un dibujo. Imagínate que estás en un precipicio, todo totalmente oscuro, y tú no sabes después de ese precipicio qué hay abajo. Y el Señor te dice, salta. El Señor te dice, salta, no te va a pasar nada. ¿Te atreves a hacerlo? Eso es el salto de fe. Y es por eso, hermanos, que muchos se quedan en el precipicio y no se atreven. Y esto lo experimentamos día a día, hermanos. Temores que nos agobian, temores de perder el trabajo, temores de que nos deje el esposo o la esposa, temores de la enfermedad, temores de la muerte, temores, tantas cosas, temores de... Bueno, tú mejor que yo conoces tantos temores que hay día a día. Y no nos atrevemos a confiar en el Señor, no nos atrevemos a dar ese salto de fe. Hermano, yo no te estoy enseñando que tengas fe. Yo te estoy dando mi testimonio de fe. Y así, cuando se me han presentado situaciones, he tenido que dar esos saltos. Hay otras situaciones que te voy a confesar, me han ganado y me han paralizado. Y están todavía esperando a ser superadas. Pero yo sé que en la gracia del Señor, otra cosa te voy a decir. Este salto de fe que yo di, muchas veces se da, se requiere una gracia de Dios.
Se requiere, por ejemplo, cuando yo en mi testimonio, yo le dije al Señor, Señor, oye, yo quiero hacer las cosas bien. Yo no quiero estar frente al altar pensando en hacer, en vivir un método anticonceptivo. Yo quiero vivir tu fe como tú lo quieres. Quiero confiar en ti. Bueno, entonces uno muchas veces tiene que tomar esa decisión que es frágil para que el Señor la bendiga y la haga fuerte. Hermanos, no hay nada que podamos lograr con las fuerzas humanas. Todo viene de allá de arriba. Esa es la fuerza que nos da. Hermanos, nuestra iglesia católica, apostólica y romana no solamente nos trae un mensaje. Ese es el problema. Nuestra iglesia católica no nos trae un mensaje, sino que nos trae un mensaje revestida de poder. Un poder que se da a sus fieles para que puedan vivir como hijos de Dios. Vamos a seguir platicando en el siguiente segmento de este tema tan hermoso, tan impactante, tan desafiante. Vamos a un corte y regresamos.